El Ministerio de Salud ha trabajado fuertemente en el Plan Erradicación de la Malaria en Panamá. Guagandi, comunidad ubicada en la comarca Guna de Madugandí, pertenece al foco malárico de esta región. En ella residen alrededor de 338 personas. Una de las estrategias que se manejan en la región es la entrega de mosquiteros impregnados con insecticidas y repelentes. Estamos en lo que es la distribución e instalación de mosquiteros. Esta es la quinta comunidad que realizamos en esta región. Guagandi pertenece al foco malárico de Ipeticuna, de los 3 focos que tenemos. Ahorita estamos en Ipeticuna. Tenemos 338 personas viviendo aquí, 55 viviendas habitables. Son aproximadamente 300 mosquiteros que debemos colocar entre mosquiteros de hamaca y cama. Estos mosquiteros están impregnados con insecticidas, en este caso son los piretroides. Estos mosquiteros son especiales, tienen una acción dual, tienen insecticida y a la vez son repelentes. Y bueno, dan una buena protección a la comunidad. Eso de la protección depende de cuánto podamos abarcar en cobertura. Para tener un indicador de bien debemos tener de un 80 a un 85% de cobertura en todos los espacios para dormir. Y esto es beneficioso porque no solamente va a brindarle protección a la persona, sino es que también a la vivienda, y en caso de que logremos ese indicador del 80-85%, la protección es masiva, es a toda la comunidad. Guagandi es una comunidad liderada por el Saila Domitilo Sánchez, que trabaja en conjunto con los funcionarios de control de vectores del Ministerio de Salud en Tortí, Chepo. En este momento se ha emitido una alerta sanitaria de malaria en nuestro país, por lo cual dedicamos este programa a todos los esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud para que no se salga de control, ni de los focos donde se concentra la enfermedad. Saludos amigos, bienvenidos a otra edición de su programa A Profundidad, donde tocamos siempre temas de interés general para toda la comunidad. Recuerde que puede sintonizarnos también a través de nuestras emisoras Nacional FM y Crisol FM con frecuencias en Panamá y en el interior del país. En esta ocasión me encuentro con mi compañero Ángel Sierra, bienvenido Ángel. Mi compañero Carlos Rivera se encuentra de vacaciones y vamos a tocar un tema muy interesante esta semana, el plan estratégico de la eliminación de la malaria en Panamá. Nos encontramos en esta ocasión con el doctor Pastor Muñoz Rosas. Él es gerente regional del PEM, que es el Plan Estratégico de Eliminación de la Malaria en la región de salud de Panamá Este. Bienvenido. Hola, bienvenido, un gusto, doctor. Un gusto. Muy loable la labor que desarrolla. Cuéntenos un poco para comenzar y educar a nuestra teleaudiencia, ¿qué es la malaria? La malaria es una enfermedad causada por un parásito. En este caso es un protozoo. Un protozoo es una combinación o perteneciente al reino protista, que es una combinación entre bacteria y hongo. O sea, fusiona entre su reproducción, el ciclo de reproducción que tiene varias fases que se asemejan a varios grupos, ¿no? Esta enfermedad se infecta a través de la picadura de mosquitos. También está la otra variante, que puede ser una infección de manera vertical, madre-hijo, durante el embarazo, o también de forma inducida a través de transfusiones o de trasplantes. Y es bueno destacar lo que lamentablemente en los últimos 2 o 3 años se han dado una incidencia de casos de malaria en nuestro país, particularmente en la comarca Nove, la comarca Gunayala, en Darién y en la región de Panamá, que representa acá el doctor. Y por eso la preocupación de la profundidad de tocar un tema que sí es recurrente en la historia de las Américas. Incluso se habla de que llegó con la colonización a las Américas y que ahora mismo hay muchos casos terribles en Brasil, Colombia, Guyana y particularmente en esas regiones de Sudamérica. Ahora bien, como dijo Sara, hablamos de la malaria, pero
¿cuántos tipos de malarias hay y cuál sería en el rango de peligrosidad la que nosotros enfrentamos en estos momentos? Ok, tenemos 4 especies que infectan al hombre, que son Malariae, Ovale, Falciparum y Vivax. En Panamá tenemos Vivax casi en un 99% de casos y Falciparum menos de un 1%. De estas, la más grave es el Falciparum, que justamente la vemos en el país hermano Colombia, que es de donde generalmente entran los casos de Falciparum al país y a las regiones de Darién, Cunayala y Panamá Este. Muy importante destacar esto. Doctor, una pregunta que todos debemos estarnos haciendo en este momento. ¿Existe alguna vacuna de prevención contra la malaria? ¿Y qué sucede cuando una persona que viaja contrae la malaria? Aparte de lo que ya usted mencionó, las vías de transmisión de madre a hijo a través del mosquito, ¿existe alguna otra manera de transmitirla? ¿Es contagiosa? En cuanto a la vacuna, pues actualmente Vivax, que es lo que tenemos en Panamá, Plasmodium Vivax, no tiene vacuna, no es prevenible de esa forma. La prevención justamente son medidas que hay que tomar en casa y esto se hace a través de la promoción y la prevención en las comunidades donde se necesita hacer, ¿no? Donde se den los brotes o los casos se presenten. En el caso de la transmisión, pues las únicas que podemos ver son a través del mosquito, que es el organismo que podría ser contagiado a través de estos parásitos, y la vía que es la materna y la que comenté, ¿no? La inducida a través de trasplantes y de órganos. De otra vía no hay. Es decir, que si viene un inmigrante extranjero ilegal, digamos, contagiado de malaria, no es que va a contagiar a las personas que están alrededor. Para que un inmigrante que venga con malaria infecte a los nacionales, digamos, tienen que pasar días. Esa persona llega contagiada, un mosquito debe picarlo, un mosquito sano debe picarlo, ese mosquito contrae el parásito, pero ese mosquito no es infectante inmediatamente. Ese mosquito debe pasar entre unos 7 a 10 días para entonces ser infectante. Doctor, la mayor parte de los casos de malaria en Panamá, que creo que se hablaba más de 1.300 casos a nivel nacional, las personas obtuvieron la malaria en su entorno, ya sea de donde viven o en su entorno laboral. ¿Cuál es la tendencia principal en cuanto a las personas que han sufrido de esta situación de malaria? Bueno, actualmente en Panamá tenemos casos reportados a nivel nacional en todas las provincias. Principalmente son 4 áreas endémicas. Estas áreas son Nove Buglé, la comarca Nove Buglé, la comarca Cunayala, la región de salud de Darién y la región de salud de Panamá Este. Pero esto se enfoca principalmente en las áreas de las comarcas, las áreas indígenas, ¿no? Por en el caso de Panamá Este, pues el área focal donde se encuentran los focos de malaria, el área endémica, más que todo está en lo que es la comarca Madugandí, que es la comarca Cuna, y sus alrededores, que vendría siendo el corregimiento de Tortí. La malaria es endémica de esta zona, casi todo el año hay casos, por eso es endémico. Y pues lo otro es que en estas comunidades la transmisión es interna, es autóctona, así que regularmente van a ser de ahí. Ya en otras regiones, por ejemplo en Panamá Norte o Panamá Metro, puede que si están las condiciones para que se dé la transmisión, puede propagarse entonces en esos lugares. Hay muchas cosas que tienen que ver ahí. Tiene que ver la migración, tiene que ver el ambiente. Si no tenemos el ambiente y mosquitos, tiene que haber mosquito, el mosquito es el anófeles, entonces ahí es donde tenemos la posibilidad de que haya una transmisión en la localidad. O sea, una persona que por alguna razón, y cuando hablamos de migración hablamos solamente de extranjeros, una persona que migra de la comarca por alguna razón, tiene que haber unos factores como que haya mosquito anófeles para que entonces pueda hablarse de que alguien contagió a otro en otra región que no era la suya. Exacto. Y hay que ver el tiempo en que la persona llegó, hay que ver de dónde viene, hay que ver si otras personas no viajaron con él o si la persona que nos está presentando ahorita los síntomas y es positivo no estuvo en esas áreas endémicas. Hay que ver todo eso, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico. Doctor, cuéntenos cuáles son los síntomas de la malaria y cuéntenos si es mortal o no. Ok, la malaria, por lo menos la que tenemos en Panamá, los síntomas son síntomas generales. Dolor de cabeza, fiebre, generalmente fiebre, en un 80-85% de los pacientes refieren fiebre. Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, náuseas, escalofríos, mucho escalofrío.
puede llegar a tener síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea. Y bueno, en el caso del falciparum, ya cuando se agrava, puede llegar a tener otros síntomas como dolores abdominales, confusión, letargo, obnubilación, puede caer en coma, dependiendo de la gravedad y la muerte, ¿no? Una persona, por el contrario, puede que tenga la malaria y no presentar un cuadro de síntomas como usted menciona. Sí, sobre todo cuando las personas de estas áreas endémicas que estábamos hablando, cuando estas personas tienden a tener varios episodios de malaria durante un tiempo o muy seguidamente durante el largo de su vida, tienden a hacerse tipo resistentes en el sentido de que no desarrollan síntomas. Ellos pueden estar deambulando por cualquier parte, por cualquier lugar en Panamá y pueden tener el parásito dentro y estar diseminándolo en esas otras áreas donde están yendo, pero ellos no saben que lo tienen. Ellos se sienten bien, se sienten sanos. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando hacemos estas búsquedas, que son las búsquedas proactivas, o cuando hacemos búsqueda reactiva porque se desencadenó por otro caso que fue diagnosticado y le hacemos a toda la familia prueba y a todos los que están alrededor según los lineamientos de búsqueda, y entonces ahí es donde detectamos que hay personas asintomáticos y que tienen el parásito. ¿Existe alguna prueba puntual para detectar la malaria o es simplemente un hemograma? No. En Panamá utilizamos dos pruebas, ¿no? A nivel nacional. Utilizamos dos pruebas que son las principales, una que es la PDR, que es la prueba de diagnóstico rápido de malaria. Y para esta prueba, pues tenemos, digamos que un arsenal o un ejército de personas que han sido capacitadas. Dentro de esto están los colaboradores comunitarios. Los colaboradores comunitarios son personas oriundas de sus propias localidades que pertenecen a estos focos endémicos. Son preparadas, capacitadas, se les certifica para que hagan la prueba de malaria y den el tratamiento. O sea que estamos asegurando un diagnóstico en lugares que son de muy difícil acceso, donde el sistema de salud no llega, donde no hay un centro de salud, donde no llega un médico. Entonces, preparamos a estos colaboradores, igual que a los técnicos de control de vectores, para que hagan el diagnóstico y den el tratamiento en estos lugares. Entonces, así es que estamos luchando con eso. Entonces, esa es una de las pruebas que se puede hacer en el lugar in situ y que nos puede dar un diagnóstico rápido. ¿Qué nos da la prueba? Si es falciparum, si es vivax o si es un paciente negativo. Generalmente esta prueba es para pacientes con síntomas. Entonces, para el resto de pacientes, cuando tenemos sospecha de que es una malaria o son pacientes que le estamos haciendo pruebas, como lo que mencioné de las búsquedas, cuando hay un caso positivo, realizamos lo que es la gota gruesa o la lámina hemática, que tiene gota gruesa y frotis. Esta es el gold standard, o sea, es la prueba definitoria o la específica para malaria en estos momentos, por encima de la prueba rápida. Pero ¿cuál es? El tiempo, es más costoso por tiempo, la podemos tomar en cualquier lugar, pero no podemos saber el resultado. Debemos movilizarla hasta un laboratorio donde hay un personal que esté capacitado para hacer la lectura de estas pruebas y tener entonces el resultado. Doctor, cuando hablamos asintomáticos lo vi un poco preocupado. ¿Cuál es la relación entre asintomáticos y personas con síntomas? Si hablásemos de 10 casos. De 10 casos diagnosticados. Bueno, eso ya tendríamos que buscarlos a través de estadísticas. Por lo menos podría hablar de mi región. En mi región, en casos de asintomáticos, pues no tuvimos muchos. No son muchos. Generalmente la población, la población nuestra está bastante controlada. Cuando tenemos casos sintomáticos, generalmente o son positivos o son negativos, y si son negativos pasan a sospechosos. Pero en búsquedas reactivas que hayamos detectado últimamente casos asintomáticos, no hemos detectado. Hay otras pruebas que se pueden utilizar que son un poquito más específicas o más finas para detectar este tipo de cosas cuando hay microparasitemia. O sea, cuando hay una carga parasitaria por debajo de 100 parásitos por microlitro. Entonces, se pueden utilizar otras pruebas como la PCR o la lámpara, ¿no? Entonces, con esta prueba sí podemos determinar que pacientes que son totalmente asintomáticos presentan el parásito. Ahora, cuando un ojo es muy experto y hacemos una gota gruesa y estas personas muy expertas leen esa prueba con parasitemias muy bajas, casi alrededor de 10 por microlitro, ellos la detectan y son positivos. Generalmente son asintomáticos.
Una porque la parasitemia es baja y otra porque, bueno, es difícil detectarlo. ¿Cuál es el plan estratégico de control de la malaria para que la gente no se contagie? Ok. Primero que el plan estratégico de eliminación de la malaria es como el hijo de la IREM, de la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, que comprende todo el istmo centroamericano, desde la parte sur de México hasta la parte norte de Colombia. Este plan, lo que trae a Panamá, pues el objetivo principal es eliminar, ¿sí? Y eliminar es que debemos eliminar el parásito en Panamá de frontera a frontera. Y esto es más que todo los casos autóctonos, ¿sí? No tener casos autóctonos. Podemos llegar a tener importados, podemos llegar a tener introducidos, pero no autóctonos. Una vez que logremos tener el país libre durante 3 años de casos autóctonos, mediante la clasificación de casos que hacemos, entonces Panamá puede ser certificado como un país libre de malaria. ¿Y esto lo hace quién? La OMS y la OPS. Una vez que se dé esa certificación, Panamá tiene que continuar los trabajos de vigilancia y evitar que se vuelva a instaurar la malaria autóctona. Entonces ahí ya entraríamos, el ministerio entraría ya con fuerza como un programa nacional de malaria. Hay un proyecto de la ONU a 2030, si no me equivoco, que están esperando reducirlo, ¿no? Si más no me equivoco. Sí, es la propuesta. Actualmente Panamá lo tiene al 2025. Es que esta estrategia se hizo del 2018 al 2022. Pero ustedes saben que vino lo que es la pandemia y la pandemia pues golpeó en todos los sectores y dentro de eso también pues la comunidad. Malaria, lo que son los técnicos de control de vectores tuvieron acceso a las comunidades durante este periodo. Sí se podía entrar porque a los médicos le dijeron no, las comunidades indígenas. Pero en el caso de los técnicos de control de vectores sí permitieron que entrasen a hacer pruebas de malaria, a hacer diagnóstico, a darles el tratamiento, a darles su seguimiento. Pero hubo un problema de que en algunas comunidades pues cerraron este tipo de ayuda que se les brinda a las comunidades. Este caso se presentó mucho en lo que es la comarca Cunayala y eso fue uno de los factores que hizo que se subieran los casos. O sea, las comunidades tenían miedo. Lo mismo que pasó con el COVID, que también hubo una resistencia a recibir la vacuna, también pasó con el tema de la malaria. En el caso de la malaria, sí. En Panamá no sucedió mucho. Sí nos permitían entrar todo, pero hubo cierta barrera para algunas cosas, ¿no? Además que por lineamiento nacional también para proteger al personal de salud, vinieron lineamientos, ¿no? de protección en los que, por ejemplo, la búsqueda, ese tipo de búsqueda reactiva se tuvo que disminuir para disminuir el contacto entre el personal de salud con la población por el riesgo de contagiarse del virus. ¿Cómo fue el tema de la malaria en conjunto con la pandemia del COVID? ¿Tuvieron algunos casos aislados o muchos casos de gente con COVID y malaria? Como le había mencionado, por lo menos en Panamá Este, la experiencia de Panamá Este, en estas comunidades no permitían entrar personal médico ni enfermería, que eran los que hacían, no hacíamos, porque yo también llegué a hacer pruebas de COVID, y no salían a atenderse. Ellos eran directamente a su medicina tradicional, o sea, no salían por el miedo a lo que ellos veían en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros en Panamá Este no registramos algún caso que haya sido concomitante malaria con COVID. En Panamá Este no. Escuché que en Cunayala sí hubo un par de casos. Nosotros no llegamos a tener en la región de Panamá Este ningún caso, justamente por lo que digo, no teníamos un diagnóstico en la comarca de COVID porque no permitían entrar. Entonces es difícil determinar que sí lo hubo. No puedo decir que no, pero tampoco puedo decir que sí. ¿Tiene alguna idea de cómo manejaron los casos que tenían COVID y malaria al mismo tiempo? ¿Las personas sobrevivieron, fallecieron? Sí, ellos sobrevivieron, no hubo muerte. Panamá no tiene muerte registrada, por lo menos en el 2020, 21 y 22 de Vivax, no. Y con COVID, pues en relación a cuando se tienen las dos variantes, pues generalmente es un tratamiento hospitalario, ¿no? Hay que tener un mayor cuidado con ellos. Doctor, uno piensa siempre en Panamá Este, en Chepo, Pacora, cuidado un poco más allá, Tortí, Cañitas, pero hay regiones muy apartadas, que incluso insulares, que tienen que ustedes enfrentar. Ahora bien, ¿cómo se le dice a una persona que puede mejorar el ambiente en su casa para reducir la posibilidad de verse ante el caso de malaria? ¿Qué debe hacer una persona ante eso?
Regularmente, malaria va a estar relacionado a zonas rurales, no a zonas urbanas, ¿no? Aquí es mucha promoción y llevar las medidas de prevención que deben realizar en sus casas para no contagiarse y no proliferar también la enfermedad. Dentro de estas medidas está la de drenar. Deben drenar los charcos que tengan cerca de sus viviendas o en arrozales o en potreros, porque esta gente vive en campo. Evitar de que se empose ese tipo de agua. Aquí no tiene que ver tanto la basura como en el caso del dengue, del Aedes aegypti, que es en latas o en botellas donde se empose el agua. No, acá es natural. Tiene que ser en áreas naturales, sombreadas, que tengan algas, hojas. Ahí es donde se reproduce el mosquito anófeles. ¿El vector es la hembra o el macho? A ver, el vector es anófeles y el que lo transmite es la hembra. La hembra. La hembra es la que lo transmite. Ella necesita la sangre justamente por las proteínas que tiene la sangre para poder hacer o para poder tener unos huevos fértiles. Sin eso no hay huevos fértiles. ¿Y a qué hora generalmente es que uno debe cubrirse más ante el hecho de que pueda entrar la hembra, ¿no? ¿Es la tarde, en la noche? Ok, eso es dependencia, ese es el comportamiento del mosquito. Generalmente, si es en vida libre, si es en cautiverio, si están dentro de la casa los mosquitos. Entonces, si está libre, generalmente un mosquito puede vivir hasta 15 días. Y el horario de picadura es generalmente en la mañana al amanecer y en la tarde al atardecer. Debe estar entre 5:30 de la tarde, tipo 6:30, 7 de la tarde. Y por la mañana debe estar alrededor de las 6 a 7, 7:30 de la mañana. En esos horarios justamente donde la gente de estas poblaciones tiende a ir a los ríos a bañarse y coincide con las picaduras de los mosquitos y pues hay transmisión, ¿no? Y en el caso de que el mosquito esté en cautiverio en casa, un mosquito puede llegar a vivir hasta 30 días. Está dentro de casa, tiene alimento, está cuidado, no está a la intemperie del viento, de la lluvia, del sol, así que él puede vivir mucho más tiempo y puede irse alimentando constantemente. ¿Tienen algún sistema de control de reproducción del mosquito o qué aconsejan ustedes a la población cuando está cerca de las áreas donde hay el mosquito para que se protejan, la utilización de algún repelente? Sí, utilización de repelentes, hay muchos repelentes comerciales que pueden funcionar. También utilizar ropa adecuada, manga larga, pantalones largos, que esa es una lucha que tenemos nosotros con las comunidades, porque ellos tienen sus propias costumbres y vestimenta, ¿no? Sus costumbres y vestimenta, por ejemplo, realizan sus congresos locales lo realizan a partir de las 4 de la tarde y se extienden hasta las 8 de la noche, justamente cuando coincide con la hora de picadura del mosquito. Las mujeres de estas comunidades pues utilizan falda, no utilizan pantalones, los niños van sin la parte de arriba bien puesta. O sea, hay más exposición en esa hora por congregación, ¿no? Mucha gente. También está el uso de mosquiteros, que pueden utilizar mosquiteros para cuidarse, ¿no? Protegerse de las picaduras. Y justo de eso también estamos realizando una actividad ahorita que es de la instalación y distribución de mosquiteros en las 4 regiones endémicas. ¿Son mosquiteros especiales que tienen algún tipo de sistema? O sea, sí, son mosquiteros, son traídos del extranjero para las 4 regiones endémicas, porque es donde más casos tenemos. Estos mosquiteros son especiales, tienen una acción dual o doble. Estos mosquiteros tienen insecticida, tienen repelente, ¿no? Nos ayuda tanto a repeler, espantar los mosquitos, como a matarlos. Pero, ¿cuál es el asunto acá? Es la adherencia, o sea, que la gente de nuestras comunidades acepten los mosquiteros y permitan, ¿no?, que la comunidad, su casa y ellos puedan ser protegidos. Porque si nosotros aplicamos realizamos una cobertura en una localidad de un 80 o un 85%, podemos asegurar que la persona que está durmiendo debajo, que su familia que está durmiendo con él y que la comunidad donde están viviendo está siendo protegida por los mosquiteros. sí, doctor, le iba a preguntar, se nos había escapado eso de los grupos etarios que más han sido afectados por la malaria en estos momentos en la región de Panamá Este. Bueno, en la región de Panamá Este y a nivel nacional han sido los niños menores de 4 años. De 4 años. Sí, este grupo etario ha sido uno de los más afectados y se podría decir que de 14 años hacia abajo, pero más que todo este grupo de 1 a 4 años. Y está relacionado justamente a este tipo de
de costumbres que tienen, ¿no? De hábitos, bañarse, el torso desnudo. claro, y generalmente en estas comunidades los niños menores de 4 años andan desnudos totalmente o en interiores, entonces es mayor exposición a las picaduras del mosquito. También a la hora de dormir, si no se utilizan mosquiteros, pues todos sabemos que un niño tiene menor reacción a una picadura que un adulto. Un adulto siente la picada e inmediatamente trata de protegerse, ¿no? En el caso de un niño siente la picada, pero al rato es que se da cuenta que le picó y nada más se rasca. O sea, son cosas que... Doctor, dos preguntas importantes. Primero, y me lo había preguntado, me había dicho una persona, ¿puede ser una zoonosis? O sea, un animal de granja puede también tener malaria, y si es así, ¿podría transmitírselo a un ser humano? Y la otra pregunta que me hizo es que si las famosas mechitas y los insecticidas de alguna manera colaboran en evitar que haya este tipo de mosquitos. Bien, como medidas preventivas se pueden utilizar las mechitas, sí, se pueden utilizar. Se puede utilizar, hay sprays también para eso. También hay parte de medicina tradicional, por ejemplo, algunos ungüentos que se hacen con ajo tienden a dar cierto efecto repelente. Son cosas que se pueden utilizar, ¿no? En estas comunidades, por ejemplo, aprendimos que ellos utilizan el comején. El simple comején lo utilizan como repelente. Lo encienden y eso espanta a los mosquitos y en cierta medida nosotros nos dimos cuenta que es cierto, ¿no? Conviviendo con ellos. Y en el otro caso de una zoonosis, pues no hay registro de zoonosis, menos aquí en Panamá. Pero en otros países, por ejemplo en Filipinas, hace unos años, 2017 o 18, si no me equivoco, esto se dio el caso. Este es con especie Naulesi, es Plasmodium naulesi, que pasó de chimpancés a humanos. No hay en Panamá en estos casos. No. Entonces. Bueno. ¿Existe la posibilidad de que un humano, al consumir la carne de algún animal de granja, también se contagie de malaria? No, no hay. Esa posibilidad no hay. Las únicas dos, como le dije, o es a través de la sangre directamente, que es la vertical, madre-hijo durante el embarazo, o transfusiones o trasplantes. Y en el otro caso, por picadura de mosquito. ¿Son los niños más susceptibles, los niños de 1 a 4 que usted mencionaba, más susceptibles a los efectos de la malaria? ¿Qué tratamiento se les da? Sí, los síntomas tienden a ser más, vamos Severos. a decir, sí, puede llegar a, digamos, a presentarse un poco de, vamos a decir, más intensos, ¿no? Fiebre, malestar, dolor de cabeza, escalofríos. Ahora, si nos ponemos a pensar en la cantidad de parásitos que podemos llegar a tener nosotros los adultos, imagínense la misma cantidad de parásitos que podemos llegar a tener nosotros a un niño, pues los síntomas tienden a ser más. Y me imagino que la intensidad del tratamiento también se reduce por ser niños, ¿no? Sí, la dosificación en el caso de la malaria es por peso. Y bueno, para estas comunidades alejadas, como no tenemos balanzas o el terreno es inestable, pues no se pueden utilizar balanzas. Eso lleva una capacitación bastante profunda para que no se cometan errores mediante dosificación, ¿no? Por peso. Se utiliza la edad. A través de la edad es más fácil de que esta gente de la comunidad que nos ayudan, que son los colaboradores comunitarios, y también los técnicos de control de vectores que no tienen una balanza pueden dar el tratamiento por las edades. Y en el caso de mujeres embarazadas, ¿cómo sería? En el caso de mujeres embarazadas, es una buena pregunta. En mujeres embarazadas vamos a incluir dos grupos más. Las mujeres lactantes que tienen bebés menores de 6 meses y los bebés menores de 6 meses que sean diagnosticados con malaria. El tratamiento no es el regular, que es el de 7 o 14 días, sino que se le da un tratamiento de 3 días solamente con el medicamento cloroquina, por el riesgo a que la primaquina produzca otros daños, ¿no? Porque dependiendo de que si hay déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esta puede llegar a causar hemólisis. Entonces, evitando eso, no se le da a las embarazadas porque puede hacerle daño al bebé, al feto. En el caso de los bebés menores de 6 meses, en estas comunidades no tenemos cómo hacer un tamizaje de esa deficiencia. Y en las mujeres lactantes con bebé menores de 6 meses. Una vez culminado el periodo de los 6 meses del bebé, hay que darle el tratamiento completo, totalmente completo. Doctor, usted mencionaba algo, o sea, una persona puede contagiarse varias veces y tener para efectos de los síntomas una inmunidad. Ahora bien, puede seguir contagiando, o sea, porque uno lo piensa siempre en el COVID, una persona que tuvo COVID, que
el porcentaje de la carga viral es mucho menor. En el caso de acá también es lo mismo, o sea, igual tiene el mismo potencial de contagiar, aun cuando, como comentaba Sara, ya pasó esa etapa de síntomas graves o de cuidado. Todo depende en si la persona, porque hay varias fases celulares que tiene este parásito. Este parásito en su ciclo celular es muy bonito, las formas en que él cambia, ¿no? A pesar de que nos produce mucho daño. Pero una de esas fases son los gametocitos. Entonces, estos son los que llegan a contagiar a los mosquitos. Si una persona no tiene gametocitos, no debería contagiar a un mosquito. Por lo menos hasta ahora no, ¿no? Doctor, usted hablaba del cautiverio también, que están en sus casas. Y uno piensa en lugares o en embalse afuera, pero dentro de la casa, ¿dónde puede estar el mosquito? Los mosquitos generalmente buscan lugares oscuros. Se meten debajo de la cama, detrás de la cortina, si hay cortinas, esquinas que sean muy oscuras y húmedas. Ahí es donde él se esconde. ¿Y qué debo hacer? Bueno, hay que ventilar la casa, airearla. El problema de estas viviendas en la comarca es que estas viviendas, por costumbre, es costumbre, no tienen ventanas. Solo tienen la puerta de entrada y la puerta de salida. Tienden a ser oscuras. Ahora, hay que ver, porque hay que ver si el mosquito está picando dentro de la casa o está picando fuera. Y para eso hay que hacer su estudio, ¿no? En cada localidad puede ser el comportamiento diferente. ¿De qué manera hacen ustedes para educar a la población sabiendo que tienen sus costumbres, tienen sus particularidades? ¿Dónde han encontrado más dificultad para educar a la gente para prevenir las picaduras del mosquito y dónde ha sido más fácil? Eso ha sido bastante fuerte, es una lucha constante. Esta población tiene su propia creencia y su propia costumbre. Por ejemplo, para ellos la malaria, y estoy hablando de la comarca de mi región, que es la de Madugandí, pues en general piensan que la malaria es una maldición que llegó justamente cuando se creó el lago Bayano. Llegó el lago Bayano y esa fue una maldición. Seguramente al crecer el lago lo que hizo fue aumentar el número de criaderos y los mosquitos y pues obviamente si hay más mosquitos, si tenemos más anófeles, hay más transmisión de malaria, ¿no? Pero ellos lo relacionan como una maldición. Entonces hay que ir trabajando con ese tipo de ideas y tratar de no caerles agresivamente, tratar de adecuarnos a lo que ellos tienen y llegarles con la información. Es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? Educarlos de la manera más sencilla, sin utilizar palabras tan específicas o tan sofisticadas, sino que ellos nos puedan entender, incluso aprendiendo parte de sus vocablos, ¿no? de sus palabras. De sus idiomas. Ajá. O sea que todavía hay resistencia al cambio. Tiende a haber resistencia, aunque en nuestra región ha progresado, siempre hay sus unidades, sobre todo las más antañas, ¿no? Los señores de mayor edad, tienden todavía a mantener sus ideas, pero la población más joven poco a poco ha ido aceptando que malaria es una enfermedad y que puede ser prevenible. Eso es importante. Doctor, ya usted nos hablaba de la población pediátrica, pero ¿qué hay de los adultos mayores? ¿Cuáles son los más susceptibles a la malaria? ¿Alguna condición como hipertensión, por ejemplo, diabetes, que pueda hacerla más fuerte? Bueno, hay algo especial en esta población. Una, que esta población no es de atenderse muy frecuentemente en instalaciones de salud. Dos, no tenemos un registro de que haya hipertensos en estas comunidades, ¿no? Y si lo hay, son las que están en carretera porque tienden a buscar atención, ¿no? Atención médica. Pero en los ancianos generalmente hay postración. Cuando uno ve a los ancianos postrados en una cama y como ellos son ancianos y tienen sus costumbres, y los ves con ciertas, digamos, ciertas medicaciones tradicionales alrededor de él, hay que dudar entonces de esa persona y tratar de convencer para hacerles las pruebas, porque hay que convencerlos. ¿Le preocupa a usted que a veces en ese tiempo, en ese periodo que usaron la medicación tradicional, ese tiempo precioso, no les permite a ustedes atacarlo ya con la medicina convencional? Sí, y es algo que estamos abordando con los médicos tradicionales, ¿no? Con estas entidades tradicionales estamos tratando de hacerles entrar, ¿no? En esa fase de que la malaria es una enfermedad que la podemos curar
efectivamente con el tratamiento que llevamos, ¿no? Y enseñarles también que estos medicamentos provienen de plantas, porque a ellos les encanta saber eso. Entonces, para que ellos nos den el permiso de que podamos atender a ese paciente, porque esos pacientes cuando están bajo atención de sus médicos tradicionales no los podemos tocar hasta que su médico nos dé el permiso de hacerlo, ¿no? Hacerle diagnóstico, dar el tratamiento. Entonces, es digamos que un esfuerzo que estamos haciendo para que esta población acepte el tratamiento de malaria. Pero, por lo menos en Panamá Este hemos avanzado bastante en eso. A como estábamos hace unos años, hemos avanzado. ¿De qué manera han podido abordar ustedes a los médicos tradicionales? ¿Qué psicología han utilizado con ellos para poder convencerlos de los tratamientos? Aparte de lo que usted mencionaba, de que los medicamentos vienen de plantas, ¿qué otra habilidad de convencimiento han podido utilizar para esto? Bueno, a ellos hay que enseñarle primero que si tratamos al paciente, cortamos la transmisión. Y eso es lo que nosotros buscamos siempre con el tratamiento. Cortar transmisión y que el paciente se cure, ¿no? De forma radical. Le explicamos eso, primero que todo, el origen de los medicamentos, parte de su historia. No solo de eso, también le hablamos de otro tipo de plantas que hay en la comunidad y que de repente ellos puedan utilizar para ciertos remedios caseros, ¿no? Para estas infusiones, para estos usos tópicos. Entonces, a través de ese tipo ¿no? A ellos les interesa mucho conocer, a los botánicos de sus comunidades les interesa conocer este tipo de información. Y como que les da confianza y así entonces nosotros podemos entrar un poquito más allá, ¿no? Doctor, a mí se me había también escapado, se nos había escapado el tema. No hay diferencia de sexo en esto de los casos, o sea, el porcentaje que le representa a usted en estos momentos. No hay mucha diferencia. Ahorita tenemos un porcentaje alrededor de un 10-15% de diferencia entre hombres y mujeres. Lo que me quiere decir es que los hombres, o sea, la malaria no es selectiva de sexo. Cualquiera de los dos puede salir contagiado. Pero en este caso, en estas comunidades está relacionado mucho a lo que es la migración, ¿no? Eso es algo que hace que estas comunidades sean especiales para que la transmisión de malaria se dé, ¿no? Por eso son endémicos. Hay mucha transmisión, mucha migración interna de una comunidad a otra, de un foco a otro foco, de una región a otra región. Ellos se van, por ejemplo, de Madugandí a Cunayala, se van de Madugandí a la comarca Huargandí en Darién, entonces, y viceversa, ¿no? Se mueven por todos lados y lo que eso hace es llevar parásitos. Te enfermas en un lugar y lo llevas a otro. Doctor, usted ya tiene 2 años. Perdón, entonces, terminando con esa idea, generalmente los hombres son los que tienden a realizar más esas actividades de movimiento, ¿no? Y por eso es que hay siempre un poquito más arriba de hombres, digamos. Sí. Doctor, usted ya tiene 2 años trabajando en este programa, específicamente en la región de Panamá Este. Cuénteme cómo es la movilización, cuenta usted con un equipo, cómo se transmite la información de un área a otra, digamos de Darién a Gunayala, viceversa, cómo hacen para pasarse las estadísticas. Nosotros realizamos análisis semanales, boletines semanales relacionados a malaria, reuniones mensuales con el Comité Técnico Regional, que ahí forman parte varios departamentos: epidemiología, laboratorio, farmacia, control de vectores, provisión de salud, promoción y salud pública, ¿no? Nos reunimos mensualmente, realizamos el análisis de la situación, estos análisis y estos boletines, nosotros los difundimos a nivel regional y también hacia el nacional para que el nacional esté enterado de las situaciones que están sucediendo en la región. Actualmente, como estamos en alerta de malaria, desde finales de enero, comienzo de febrero, se están haciendo reuniones diarias para evaluar la situación de la malaria, ¿no? Diariamente, ¿no? Esto se hace a través con la gerencia del PEN Nacional, que en este caso sería la doctora Carmen Pérez, y en apoyo de otros miembros del Departamento de Control de Vectores, como la doctora Tania Blanco, y parte del Comité Nacional de Eliminación, ¿no? Y los días miércoles se realizan una sesión de COM, ¿no? Que es el Centro de Operaciones de Malaria, con el ministro de Salud y todas las altas gerencias del ministerio para evaluar, analizar la situación de cada región. Eso es semanalmente. ¿Dónde se encuentra ubicado físicamente el COM? En el Ministerio de Salud. Acá la regional en Panamá. En Panamá, sí. Ok.
Doctor, una persona que tiene los síntomas que usted mencionaba con esto de la malaria, que es la que más percibimos en Panamá, que recibe el tratamiento, en ese periodo, ¿cuánto ya podemos hablar que se recuperó, que ya puede realizar su vida normal? Ok, una persona que se contagie de vivax, estamos Ajá, hablando de del, vivas, claro. del Plasmodium vivax, en áreas endémicas el tratamiento está adaptado a 7 días, ¿sí? Pero el tratamiento original debe ser de 14 días. El efectivo de 14 días en nuestras regiones también es efectivo el de 7, pero se adaptó a 7. ¿Por qué? Porque son comunidades muy móviles, como dijimos, tienden a cortar el tratamiento, lo dejan a la mitad, se van, o el día que ya se siente bien, dice ya me siento bien y no terminan el tratamiento. Entonces lo importante aquí es completar el tratamiento radical para eliminar el parásito, porque en el caso del Vivax hay una fase que se queda en el hígado que se llama hipnozoito, se queda escondido en el hígado, y ese parásito puede quedar ahí latente hasta 5 años. Entonces, por eso es la importancia de completar el tratamiento, ya sea de 7 o de 14. En nuestras áreas endémicas es de 7, ajustándolo a estas variables, ¿no?, que hacen que esta población sea un poco más especial para la adherencia del tratamiento, por lo que él terminado los 7 días de tratamiento, le realizamos una prueba de seguimiento que es con gota gruesa. Eso se hace el día 7, el último día de tratamiento. O sea que el problema de ustedes es que mucha gente dice, no quiero seguir el tratamiento porque me siento bien. ¿Ese es un problema que enfrentan ustedes? Algunos por eso, otros porque, por ejemplo, en el caso de los niños es más difícil la adherencia. Entonces hay que convencer a la mamá a veces para que nos permitan dar el tratamiento porque ellas sienten que se les está maltratando al hijo tratando de darles el tratamiento. Y no es así, ¿no? Simplemente son ideologías, ¿no? Su forma de pensar. Pero como estamos hablando de cuando el paciente se le da alta, deben ser aproximadamente a los 6 meses. Hay una serie de muestras que se les van tomando, en el caso del Plasmodium vivax, hasta los 6 meses. ¿Qué recomendaciones de estilo de vida le tiene que dar usted a ese paciente hasta los 6 meses que se le da de alta? ¿Qué debe evitar? ¿Qué iniciativas debe tener para evitar contagiar a otras personas? El paciente el paciente recibe en su tratamiento uno de los medicamentos es para la fase aguda y el otro medicamento es para la radical y también para eliminar lo que son los gametocitos, que son los que infectan a los otros mosquitos. Así que si el paciente toma estos medicamentos, el paciente al terminar los 7 días ya debe no contagiar mosquitos, perdón. A menos que el tratamiento no funcione, no sea efectivo por alguna causa, son muchas causas las que puede hacer que un medicamento no sea efectivo. Entonces el paciente puede volver a tener malaria, que se le llama una recaída, ¿no? Pero mientras tanto, el paciente está con los síntomas, la recomendación es que duerma bajo un mosquitero, que use ropa adecuada, ropa de manga larga, basta ancha, larga. Si es la hora del baño, que no vaya al río, digamos, en las horas pico donde está el mosquito circulando, ¿no? Que vayan en hora más tarde. Este tipo de cuidados, ¿no? Utilizar repelente. Doctor, mire, ahí está la cámara de a profundidad. Yo quiero que usted le diga a todos los panameños, particularmente la región de Panamá Este, principalmente cuáles son los 5 síntomas, si podemos hablar del top 5, para así decirlo, que están relacionados a la malaria. Y eso, lo que usted ha dicho, que el tratamiento ya ha sido comprobado, es eficaz para enfrentarle a ella. Ahí está la cámara de profundidad para que usted pueda decirlo con toda la confianza y acá con mucho gusto para que la gente sepa que es un tema de todos los panameños. Ok, sí. Bueno, la malaria produce fiebre alta, escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, puede presentar sudoración, síntomas gastrointestinales, diarrea, vómito, náuseas. Y bueno, lo más importante aquí, cuando somos diagnosticados por malaria, es completar el tratamiento desde el día 1 hasta el día 7 o del día 1 al día 14, tal cual sea el tratamiento que nos estén ofreciendo. Doctor, de verdad es un tema que es de todos, aun cuando usted dice que, y como dicen los especialistas, que son regiones un poco apartadas, la migración interna en Panamá es una realidad dura que tenemos que enfrentar todos los panameños con respecto al tema como la malaria. La malaria que lo conocíamos, a lo mejor Sara y yo y muchos panameños que nos ven, lo que fue la construcción del canal de Panamá. Ahí
lo veíamos siempre como lo perfilábamos y ahora ya no es parte de la historia, una realidad que podemos enfrentar ahora con tratamientos mucho más adecuados. Lo más interesante para todos los panameños que nos ven a través de A Profundidad, que reiteramos, existen los síntomas, hay que usar el tratamiento como dijo el doctor y colaborar con las autoridades de salud, que cuando van a esos puntos van a llevar mensajes de sanidad y propiamente de que la comunidad pueda estar más tranquila, Sara. Así es, Ángel, muy importante recordarle a nuestra población que es importante que colaboren con las autoridades de salud. El tratamiento es gratuito. El MINSA está dando todos sus esfuerzos, todo su equipo para erradicar la malaria en nuestro país, pero es importante que colaboremos con el tratamiento y sobre todo con la prevención de la malaria en Panamá. Erradicar el mosquito es una tarea de todos y evitar ser picados también. Queremos agradecer a la administración de Soho City Center por prestarnos sus instalaciones para realizar nuestros programas todos los jueves. Pueden sintonizarnos a través de SER TV Canal 11 y recuerden nuestras retransmisiones todos los domingos a las 11 de la mañana. Recuerden también que pueden sintonizarnos a través de nuestras emisoras Nacional FM, AM y Crisol FM con frecuencias a nivel nacional en Panamá y provincias. No olviden sintonizarnos los jueves y su retransmisión, la retransmisión de nuestro programa, los domingos a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias.